Seguimos en Radar en vivo y le estamos preguntando por Twitter qué opina del fallo que declaró no culpable a Ricardo Martinelli. Vamos a leer algunas de las respuestas que nos han llegado. Carlos Ríos: es la mejor similitud con la crónica de una muerte anunciada. Estaba tan anunciada y preparada que él tenía murga y manada de manzanillos preparados para el mall al día siguiente. Voy a dejarlo hasta ahí. Francisco Sánchez Cárdenas: hemos llegado al fondo del abismo moral. No tengo la menor duda que hubo transacción que tiró a la cuneta la última esperanza de una justicia verdadera. Marlene Valeria: solo se hizo cumplir lo que la ley dice y no se hizo justicia. Moisés Álvarez: era de esperarse, ya que fue un expediente armado por una procuraduría paralela. Se aplica la teoría de los frutos del árbol envenenado: si su raíz es mala, sus frutos también. Y Rose: fallo que indica que si armas casos con frutos envenenados, no tendrás buenas cosechas. Como decíamos, la opinión bastante dividida de los panameños sobre qué fue lo que ocurrió o si están de acuerdo o no con el fallo. Olga de Ovaldía. Sí, buenos días. Yo creo que nosotros sacamos la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo de Panameño Internacional. Venimos analizando el tema de la justicia desde hace algún tiempo. Hemos estado haciendo, hemos llevado, por ejemplo, seguimiento de los casos más emblemáticos de corrupción que estaban en el sistema, tanto ante la Corte Suprema como en el sistema ordinario, que tenían que ver con delitos contra la administración pública, y ver cómo se manejaban desde el Ministerio Público, y cuando entraban al órgano judicial, qué proceso tenían. Y yo creo que tenemos que entender el colapso, que yo sí creo que estamos en una crisis muy profunda, y lo dicen no solamente las mediciones que han estado haciendo organizaciones como la nuestra, sino, por ejemplo, mediciones internacionales como la que hace todos los años el proyecto de justicia del mundo, World Justice Project, que sacan un índice que se llama el índice del imperio de la ley, y que para 2019 Panamá está calificado en el punto 52 percentil, tiene 8 dimensiones, pero cuando llegas a la esfera de la justicia criminal estamos entre punto 32 y punto 45 percentil, es decir, y somos el país como 65 de los países del mundo, es decir, y cuando uno lo ve comparado con el índice de alto ingreso que tiene Panamá, es una disociación cognitiva profunda, porque normalmente tú asocias países de alto ingreso con un desarrollo humano y que además instituciones. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Que la administración de justicia tenemos que verla por lo que es. La administración de justicia no es nada más la función de resolución que hace el órgano judicial. Está la función de investigación, la función de procesamiento y la función de resolución. En el abanico de esas tres funciones tenemos profunda crisis. ¿Cómo se investigan los casos? Tenemos todo el tema que hay, esa dicotomía entre la DIJ, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público en su capacidad de investigación y de girar vistas fiscales, y luego el órgano judicial en la capacidad de procesarlas. Es muy tentador, porque se trata de la figura de un expresidente, concentrarnos únicamente en el sentimiento de impunidad que este caso nos genera. Pero inclusive esa opinión, el país está dividido en opiniones. En realidad no está tan dividido, porque lo que hay debajo de eso es que cuando tú estás en un juego y el árbitro está parcializado, llega el momento que tú dices, ¿yo por qué voy a obedecer las reglas? En un campo de juego donde las cosas no son iguales para todos, donde hay impunidad, genera este colapso en la cohesión social, donde tú dices, bueno, él robó, pero tú sabes que la justicia es, si a este no lo castigaron, ¿por qué a este sí lo van a castigar? Y debajo de eso viene, ¿por qué yo voy a obedecer la ley si aquel no la obedece? Entonces esto es una cosa que, si vamos a las raíces de la historia de la humanidad, cómo nace el derecho penal moderno que conocemos hoy día, y estoy sentada entre dos penalistas, así que no tengo que hablar de derecho penal del todo, aquí la experticia está en ambos lados. La realidad es que la necesidad de un sistema que ordene la sociedad desde el punto de vista de las reglas, cómo se cumplen y cómo se castigan, en Panamá está colapsado. No hay capacidad de que tú le puedas decir al ciudadano más humilde que enfrenta esta inequidad terrible que tenemos, que trate de fortalecer las instituciones cuando la institucionalidad no les sirve. Entonces,
creo que es muy importante entender que el sistema tiene una profunda crisis, que esa crisis no se va a resolver en un día, porque no se generó en un día, que no solamente el caso Martinelli, si no veamos para atrás, el fallo de Finmecánica, por ejemplo, que es un fallo donde la magistrada ponente se va por encima de la ley, del derecho positivo taxativo y se va a un paraguas de lo que bien mencionó la licenciada Magali, de hacer del debido proceso una deidad y niega pruebas que han sido, que estaban ampliamente reconocidas, y tenemos una impunidad en ese caso. Tenemos el fallo de la Caja de Ahorros con el sobrecimiento de todos los involucrados, sabiendo que efectivamente usaron los fondos de la caja como una cajita feliz. Esto va entonces mucho más allá del caso de Ricardo Martinelli y habla de un colapso del sistema judicial donde todas las instituciones que hacen parte del mismo Ministerio Público Pero quisiera añadir que lo importante de eso es entender que la justicia es el tercer pilar sobre el cual se sienta la democracia. Y que sin eso no podemos tener una democracia habilitada, y que el sistema no se va a poder arreglar con cambios pequeños, sino radicales. Y mucho menos paz social. Julio Bermúdez. A mí me llama la atención que descubramos ahora que el sistema judicial está en colapso. Este es un problema que ya viene arrastrando cosas. El fallo del caso Martinelli lo único que ha hecho es colocar sobre la mesa, ¿verdad?, un problema que prácticamente, y como lo conversábamos en intermedio, evidencia cuál es el nivel de división que hay en la sociedad panameña, y expresa también la enorme crisis no solo del sistema judicial, sino del sistema democrático en su generalidad. Porque es que este problema de la justicia no se queda en el sistema judicial. Hay que ver qué es lo que está pasando en los otros niveles y por qué está pasando esto. Yo quisiera inclusive señalar que cuál es la ruta, cuál es el futuro que nos espera a nosotros como nación. La única forma o la única vez que sé que hemos logrado conquistas importantes como nación fue en esa lucha centenaria que hicimos por el rescate de la soberanía, donde todos los sectores de la sociedad, en una voluntad política, se sentaron a la mesa y hicieron de ellos esa bandera. Yo creo que el problema de la justicia en Panamá tiene que verse desde ese mismo ángulo, ¿verdad? Como decía hace un momento yo, con el cual me identifico plenamente, si no se buscan consensos, ¿verdad?, si las fuerzas políticas y sociales de este país no se sientan a buscar consenso para resolver este problema, yo creo que a mediano o corto plazo la sociedad panameña estará enfrentando un grave problema o situaciones peores que las que se han dado con el señor Ricardo Martinelli. Nosotros estamos cuestionando situaciones que se dieron respecto, por ejemplo, al debido proceso. Yo no digo que haya que abordar el debido proceso como una deidad, pero es una norma fundamental de cualquier proceso judicial. Eso no se puede obviar. Y quienes en estos momentos están asombrados con el resultado del juicio de Martinelli no dijeron absolutamente nada cuando no se hizo imputación de cargo. Desde allí comenzó a caerse esto, ¿verdad? Desde allí comenzaron a dejarse rastros favorables a lo que ha sucedido. ¿Qué hubiera pasado si el fallo hubiera sido al revés? Hoy estaríamos elogiando al sistema judicial panameño. Hoy sería lo máximo la justicia en Panamá. Y todos aquellos elementos que fueron omitidos en el camino, ¿verdad?, sencillamente hubiesen sido ignorados, no hubiesen sido analizados. Lo estamos analizando, ¿por qué? Porque en realidad esta situación con Martinelli está revelando la confrontación de sectores y fuerzas políticas económicas que aquí no logran ponerse de acuerdo. Esa es la realidad, ¿verdad? Aquí hubo una alianza política en el 2009 que se rompió en el 2011 y que nos ha traído hasta donde estamos. Eso hay que reconocerlo, a eso hay que vigilarlo, ¿verdad? Mientras que el país siga sujeto a la confrontación de elementos de la sociedad y no consulte el interés general de la misma, entonces aquí, por ejemplo, hay tareas fundamentales como el problema de la pobreza de la gente. El pueblo panameño no es protagónico dentro de una serie de toma de decisiones, sino que en la cúpula se toman decisiones
que se marginan, y cuando pasan estas cosas, entonces llamamos a todo el mundo para que todo el mundo opine. Bueno, 5 visiones diferentes. Ya voy con usted de nuevo, Ernesto, del fallo y de lo que esto representa, doctor Ritter. Sí, es por las formas que nosotros hemos visto hasta ahora en este panel de personas de verdad vinculadas no vinculadas necesariamente al proceso, pero sí a los quehaceres de la justicia y sobre todo a las preocupaciones sobre la justicia, uno puede advertir que más allá de este proceso, más allá de la decisión que se tomó, hay una genuina preocupación por el estado de la justicia. Por eso no quisimos, y creo que valga esta explicación, no quisimos traer a los protagonistas, a las partes de este proceso, porque entonces en las partes de este proceso estamos reeditando lo que pasó antes del proceso y no estamos haciendo el análisis post-proceso. Este proceso ya, repito, ha llegado a su fin por una parte, pero nosotros nos corresponde como sociedad ahora qué sigue de aquí en adelante. Nosotros podemos pasar, y más entre tantos abogados, podemos pasarnos la mañana y la tarde analizando qué fue lo que pasó, analizando si se admitieron o no se admitieron bien las pruebas, si el fallo fue en justicia o no. Pero para mí lo importante ahora es determinar y decir, bueno, cuáles fueron las falencias, independientemente del resultado del fallo, independientemente del resultado. Porque yo he escuchado aquí mucho antes, y aquí en Radar no es la primera vez que el tema sale a la palestra. De hecho, Odebrecht ha sido objeto de varios radares, y nosotros, y especialmente de parte de Magali y de Olga, que han estado insistiendo en que el sistema de justicia en Panamá sencillamente no funciona. O sea, no se trata de que ahora, por el resultado de esta juicio del presidente Ricardo Martinelli, estemos en alguna forma criticando. De hecho, no ha habido podemos criticar el fallo en sí mismo, y es inevitable que los abogados tengan una visión encontrada sobre si se cumplió o no se cumplió el debido proceso, etcétera. Pero lo que es innegable es que esta no es la primera vez que al menos estas dos panelistas que solemos tener aquí en Radar han cuestionado nuestro sistema de justicia, han cuestionado la falta de transparencia en la manera como se escogen a los jueces, la falta de una carrera judicial en pleno vigor, etcétera. De manera que ahora, más que entrar a discutir sobre el fallo, yo creo, vamos a ver qué es lo que sigue de aquí en adelante, por qué estamos ante una sociedad o una población tan dividida en este caso, que prácticamente antes y después del fallo era ya un calle arriba y calle abajo. Los que querían que de todas maneras al presidente Ricardo Martinelli se le absolviera, y los que querían que de todas maneras se le condenara. De manera que más allá de los pormenores que hubo en el juicio total, nadie ha siquiera oído la sentencia del viernes. Más allá de eso es qué es lo que está pasando y cómo estos procesos llegan a tener tal vigencia y tal popularidad entre las personas que se toman partidos como quien toma partido por un club de fútbol u otro, con el apasionamiento natural que conlleva el que una figura de esa relevancia como es el presidente Ricardo Martinelli fuera él el que estuviera en el banquillo de los acusados. Ernesto Cedeño. Mire, el caso Pinchazo debe llamar una reflexión, y sobre todo tanto funcionario del Ministerio Público como el órgano judicial, porque esto tiene que cambiar. Recuerda que por el caso Pinchazo hay 2 personas condenadas, Gustavo Pérez y Alejandro Garú, que no está en firma la sentencia porque la recurrieron con las mismas pruebas. Hablamos, claro, el proceso de Martinelli, como por la calidad de las partes, fue al sistema penal acusatorio. Estos señores fueron sentenciados, han recurrido. Existe la posibilidad de que se les revoque la sentencia y aquí pues no haya ningún culpable por las interceptaciones. Esto lo digo como yo estoy viendo esto. Pero que tenemos que ver,
situaciones que deben unificar los criterios, tanto el Ministerio Público y el órgano judicial, para que no se repita. Con respecto a Ricardo Martinelli, sí hubo una imputación. Yo sé que Bermúdez se ha hecho eco de lo que algunos abogados han dicho, que no se le imputaron cargos. Sí se le imputaron cargos, pero de una manera diferente. Aquí yo tengo la decisión, y no es que yo avalo esa manera, pero eso es lo que decidió la Corte Suprema de Justicia. En decisión del 29 de enero de 2018, y dice: todo lo expresado significa que el procedimiento especial de diputado no exige una diligencia de imputación utilizando el método de una audiencia. Lo que quiere decir que en el caso de Martinelli lanzaron esta interpretación. Yo respeto la misma, pero no se ve, no se oye, no se lee bien, pero sí hubo una imputación diferente. Es decir, la Corte ha dicho en pleno, y tengo la decisión, que para los diputados tú no tienes que hacer una audiencia especial para imputarle cargo, sino que cuando viene un proceso del Ministerio Público, al admitirse esa causa, entonces ya se las veces de imputación. Eso es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, pero se le imputó cargo. Pero se ve y se respira mal de que no hay uniformidad de los mismos magistrados, que a él, por Ministerio de la Ley, se le declara imputados los cargos cuando se admite la causa, pero a los otros diputados, algunos otros magistrados que participaron en esta resolución, se hacen las veces de jueces de garantía y también, por decirlo así, de fiscales. Eso no se lee bien, no se oye bien, y hay que tomar medidas de cambio dentro del mismo sistema, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los mismos jueces de grado, porque la lectura que uno da no es correcta en cuanto a la administración. Y además, para darte la oportunidad, dentro del mismo sistema procesal penal, a Ricardo Martínez, luego de un año de estadía en un reclusorio, se le aplicó el beneficio que establece el Código Procesal Penal, que tú no puedes estar retenido más de un año. Pero cuento con información que dentro del mismo sistema procesal penal hay personas que exceden de ese año y están en las cárceles públicas. No podemos aplicar un sistema para uno de una manera y para otro. Debe haber uniformidad, porque el que se afecta es el pueblo. Y estamos hablando del tema pinchazo. Mira, si tú no sabes probar como fiscal, bueno, definitivamente tú no vas a ganar una causa, o como abogado. El juez va a fallar de acuerdo a lo que se le presenta y los argumentos y las evidencias. Si lo hace mal, bueno, tu argumentación fue mala. Pero el sistema, y tiene que empezar de la cabeza a hacer cambio. Aquí hay que mejorar, tenemos que uniformar. Por supuesto, habría a concurso lo que ustedes están hablando, y si es por cuestión, y termino con esto, en esta etapa, asunto presupuestario, debe haber una autoridad del órgano judicial, decir, ¿sabes qué? Para fortalecer, inyectar, oxigenar el sistema penal acusatorio. Oye, no vamos a hacer más viajes de misión oficial al extranjero, y tampoco vamos a estudiar, si es que, yo leí, no sé, no me consta si es verdad, que el Estado le patrocina estudios a magistrados. Yo no sé, espero que sea mentira. Oye, yo estudié maestría, doctorado a punta del bolsillo particular, fui con préstamo del IFARU y pagué hasta el último centavo, porque estos señores magistrados, si es verdad que es así, a mí no me consta, yo leí de repente fue un fake news, que el Estado le pagaba estudios en el extranjero. Déjense de eso y fortalezcamos el sistema penal acusatorio. Hay que inyectarlo, pero tampoco los fiscales se hagan las víctimas, porque se le están desmoronando unos casos, porque en algunos son eficientes, pero las teorías del caso no quedan teoría, queda en filosofías estériles por falta de argumentación y de probación. Mucha crítica también ha habido a la actuación de los fiscales. Eduardo Ulloa, usted hablaba de una base que no tenía credibilidad, una base política, pero yendo por el camino que sugirió el doctor Ritter, mirando hacia adelante, todavía quedan dos recursos de apelación. Sí, quedan dos recursos a los que pueden acudir las partes. Por un lado es el recurso de anulación, que conocerían los magistrados del Tribunal Superior, y por otro lado está el recurso de casación, que conocería la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Cada uno después de la... y que serían 3 suplentes. Sí, es que es así, porque en la Corte Suprema de Justicia, si llega a casación, los 3 magistrados tendrían que declararse impedidos, uno porque fue el fiscal, el otro fue el juez de garantía y el otro porque ya se declaró impedido en la primera vuelta. O sea, que serían 3 suplentes en la sala penal. Los que entrarían a conocer eso. Pero más allá de eso, yo creo que precisamente seguimos con la incertidumbre de si este sistema está en capacidad de garantizarle al panameño una decisión justa dentro de un caso como este. Y si este sistema está en capacidad de garantizarle al pueblo panameño que puede investigar hechos delictivos de alto perfil. Nosotros necesitamos abocarnos a fortalecer las instituciones. Cuando se habla aquí de la reforma penal,
se habló de que el sistema penal acusatorio iba a resolver todos nuestros problemas. Pero es que nos olvidamos de la realidad. Ningún sistema por sí solo va a resolver los problemas si nosotros no resolvemos los problemas del insumo humano que es el que lo lleva a cabo. Mira, el sistema penal acusatorio, que no es malo, es un sistema bueno, pero su implementación en Panamá fue realmente, y yo la he catalogado como canalla. Y te lo digo por qué. Cuando se implementa el sistema penal acusatorio, habían 17 fiscalías que estaban investigando los casos existentes. Y de un solo día para otro se reducen esas 17 fiscalías a 3. Y se le mandan a esas 3 fiscalías todos los casos de las otras 14. Se creó ahí lo que yo llamé una real denegación de justicia, porque era tal la cantidad de procesos que estaban manejando los fiscales, que lo único que hicieron fue dejar que pasara el tiempo para mandar los casos y pedir sobreseimiento provisional. Esas fueron decisiones que se tomaron en la implementación del sistema penal acusatorio. Y dentro de esa realidad, entonces se llevó a cabo la investigación de este proceso, y dentro de esa realidad estamos investigando mucho de lo que está. El Ministerio Público, efectivamente, y coincido con el licenciado Cedeño, no puede hacerse de víctima, porque ellos tienen una responsabilidad, y tienen una responsabilidad cuando llevan un caso frente a la Administración de Justicia. Y no lo están haciendo, porque los fiscales no se improvisan, así como no se improvisan jueces y magistrados. No podemos hablar de la bondad de un sistema si los jueces y magistrados que tenemos al frente, que son los que tienen que tomar la decisión, no están capacitados. Y no se trata solo, porque a veces cuando hablamos de concursos, cuando hablamos de hacer oposiciones para escoger el personal, únicamente miramos aspectos académicos. Y en este país hay una carrera prácticamente que inmoral por la obtención de títulos académicos. Hay universidades, aquí hay universidades que gradúan el doble y el triple de abogados que la Universidad de Panamá y la UMA. Aquí hay universidades que te dan posgrado, maestría en meses. Aquí hay universidades que te dan 2 y 3 títulos en un año. Y eso ha provocado que quienes quieren acceder a esos puestos hagan una carrera por los puntos. Entonces no atendemos a criterios que son mucho más importantes, como es la independencia de criterio, como es la independencia funcional del individuo, la inteligencia emocional, que tenga la capacidad de entender cuál es su función. Y aquí es un poco lo que se hablaba entre aquellas disyuntivas de cuál es el objetivo final de la Administración de Justicia, que es la realización de la justicia frente al debido proceso, que es importante, porque no podemos soslayarlo, porque dejar a un lado el debido proceso es abrir esto a la arbitrariedad. Y como decía yo en una ocasión, o sea, perseguir la corrupción con abuso de poder es un doble error, porque ambas conductas le hacen daño a la democracia. Entonces, tenemos que llegar a hacer un alto, ver lo que tenemos, sentarnos y realmente hacer una reforma que haga que este sistema funcione. Un análisis a profundidad de las fallas del sistema que considera tanto las adecuaciones del sistema como los individuos que lo integran. Usted quédese en Radar, seguimos en vivo y usted puede opinar al hashtag RadarTVN. Quédese acá.